Vale, se ve bien, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, yo me presento porque seguramente mucha gente de aquí no me conoce. Soy Andrea, soy terapeuta Ayurveda y como bien habéis visto, pues os voy a explicar un poco en qué consiste esta medicina holística. Las que estáis en el grupo de WhatsApp, hace unas semanas os he puesto una encuesta para ver cuánta gente sabía algo de la Ayurveda y bueno, algunos habéis contestado que poco, otros que nada, algunos que sí, bueno, pero más o menos por encima he visto que la mayoría de la gente sí que sabe algo, pero no mucho, ¿vale? Entonces, haré una breve introducción para que sepáis un poco de qué va, ¿vale? En qué consiste la medicina ayurvédica. Y para empezar, a ver, ¿tenéis alguien un micrófono abierto? A ver si lo puedo silenciar para que no interfiera más que nada. Dame un segundo, ¿sí? A ver quién lo tiene abierto. A ver, un segundo. Vale, creo que ya está. Aquí está, vale, ya lo he encontrado. Perfecto, ahora ya está todo silenciado. Vale, entonces, bueno, para empezar, os voy a explicar que la palabra Ayurveda, que viene del sánscrito, ¿vale? Significa en sí el conocimiento de la vida, ¿vale? Ayur significa vida y Veda, conocimiento o ciencia. Es una medicina holística de la India, hace más de 5.000 años, y es un sistema de medicina de los más antiguos del mundo, igual que la medicina china, ¿sí? Su objetivo no es solo tratar enfermedades, sino mantener el equilibrio y la salud de forma preventiva, respetando la individualidad de cada persona. Aquí, ¿por qué digo que no trata enfermedades la medicina ayurvédica? Porque no etiqueta. Aquí no vais a ver en la medicina ayurvédica no vais a ver que se trata directamente unos desequilibrios o una condición física de salud como con un nombre de una enfermedad, sino que se mira el conjunto de la persona, el todo, cuerpo, mente, espíritu, para ver dónde están los desequilibrios y tratar esos desequilibrios, pero no lo etiqueta como tal como una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la medicina occidental, cuando tenemos alguna condición, unos síntomas, lo más seguro es que nos etiqueten o nos pongan en una lista de, por ejemplo, problemas de hígado, problemas de corazón, problemas de tal, y ya le ponen un nombre, ¿sí? Le ponen un nombre de enfermedad y nos meten digamos, en esa etiqueta o en ese grupo donde nos dan lo mismo para todos, es decir, el mismo medicamento para todo el mundo, los mismos remedios para todo el mundo y no todos necesitamos lo mismo, cada uno necesita una cosa distinta y eso es lo que hace el Ayurveda, ¿sí? Mira a ver qué es lo que tú necesitas, es muy personalizado. La frase que más me gusta a mí de la Ayurveda es esta que dice, la salud es equilibrio y la enfermedad es desequilibrio. Esta la vais a ver en muchos lados. La salud es igual a equilibrio natural entre nuestros elementos internos, que es fuego, agua, tierra, aire y éter. Si todo lo que está creado, todo lo que existe está formado por estos 5 elementos y nosotros también. Entonces, cuando estos 5 elementos se desequilibran, empiezan los desequilibrios y cuando se mantienen en el tiempo aparece la enfermedad. El Ayurveda identifica estos desequilibrios y los corrige antes de que se manifiesten como síntomas graves. Mirad que en la medicina occidental tenemos solo dos etapas de enfermedad. En cambio, en la ayurvédica hay 6 etapas. Y esas 2 etapas que tenemos en la medicina tradicional, en comparación con la ayurvédica, es la etapa quinta y la sexta. Es decir, hay 4 etapas anteriores que no se ven, que no se corrigen, que no se toman en cuenta. ¿Vale? Por eso se dice que la medicina ayurvédica es preventiva, ¿sí? Porque ya desde mucho antes que aparezcan los síntomas, ya intenta buscar esos desequilibrios, volver a equilibrarlos para que no lleguemos a la quinta y la sexta etapa, donde ya la enfermedad a lo mejor no tiene más remedio o ya es muy tarde o a lo mejor es muy complicado volver al equilibrio, ¿vale? Entonces, lo más importante para la Ayurveda, este tema se toca mucho, de hecho es el factor principal en los tratamientos ayurvédicos, es la digestión, que es clave para la salud. En comparación con la medicina china,
o sea, tiene muchas cosas en común, pero la medicina china mira mucho los órganos en particular, en cambio la medicina ayurvédica trata primero la digestión, cómo está tu tracto digestivo. ¿Por qué? Pues porque nos alimentamos y o sea, todo lo que comemos va por el tracto digestivo y digamos que nuestro cuerpo se alimenta de los nutrientes que están en nuestro tracto digestivo, ¿sí? O sea, es el primer paso, es lo principal, ¿vale? Mucho antes de que se hablara del intestino como segundo cerebro, el Ayurveda ya afirmaba que eres lo que digieres, no solo lo que comes. Y esto puede parecer contradictorio, ¿no? Porque se escucha mucho lo de eres lo que comes, sí, pero todo lo que comes no significa que se pueda digerir. Lo vamos a ver más adelante que muchas cosas o muchas combinaciones de alimentos que hacemos, por mucho que parezca que no pasa nada, en realidad puede que no se haga, que no se digiera de manera correcta, por lo tanto el cuerpo no va a poder absorber los nutrientes de esa comida que estás ingiriendo, ¿sí? Por eso se dice que eres lo que digieres, no solo lo que comes. Eh, el fuego digestivo, como bien digo, es lo más importante y en sánscrito significa Agni. ¿Sí? En sánscrito el fuego digestivo significa Agni. Es el principio que rige la digestión, el metabolismo y la transformación en el cuerpo. Un fuego digestivo fuerte transforma bien los alimentos en nutrientes, en energía y en tejidos sanos. Un Agni débil o desequilibrado deja residuos sin digerir y ese es el origen de las toxinas que en sánscrito se llama ama, ¿sí? Es decir, cuando tú comes, cuando tú te alimentas, todos tus tejidos, todos tus órganos, todo tu cuerpo se tiene que nutrir de esos alimentos, ¿no? Los nutrientes salen de allí, de los alimentos que tú ingieres. Bien, si esa digestión no se hace de manera correcta, ni los tejidos, ni los órganos, ni nada en tu cuerpo consigue absorber las vitaminas y lo que necesita para estar en equilibrio, estar en salud, ¿vale? Por eso se mira de, o sea, es decir, la base fundamental de todo el sistema ayurvédico tiene que ver con la digestión, cómo digerir los alimentos y la formación de toxinas. Previene mucho la formación de toxinas. Vale, ¿qué ocurre cuando este fuego digestivo se debilita? Pues no puede procesar lo que entra. La comida no se transforma bien, se generan fermentaciones, hinchazón, gases y fatiga. Se acumulan residuos tóxicos que el cuerpo no puede eliminar. Y los residuos sabemos que se eliminan por tres vías, ¿no? Por las heces, por orina y por sudor. Entonces, si el cuerpo no puede eliminar todos estos desechos de manera correcta, ¿qué pasa? Que esas toxinas que no están siendo eliminadas siguen en el cuerpo, por lo tanto se van pegando, son como partículas pequeñitas, imagínate que son como puntitos muy pequeñitos que se van pegando en los tejidos, en los órganos, en donde pillen, ¿sí? Que al cabo, con el tiempo, evidentemente el cuerpo es inteligente y esto no va a pasar de un día para otro, ¿sí? Con el tiempo, porque cuando somos más jóvenes, todo esto lo vemos cuando ya vamos adelantando en edad, ¿no? Porque cuando uno es joven, cuando está en la adolescencia, cuando tiene 20 años, aún tiene un cuerpo bastante nuevo, por decirlo así, entre comillas, que puede trabajar, o sea, puede dar el 200% para conseguir eliminar todas esas toxinas que se van acumulando. Pero cuando vas adelantando en edad, llega un punto en que el cuerpo dice, no puedo más, ¿sí? Ya no doy para más. Entonces, aquí no hablamos solo de la comida. En toda nuestra vida nos pasan cosas, nos pasan sucesos, pasan acontecimientos, tenemos emociones, bueno, hay imprevistos. Todo eso se tiene que poder digerir, no solo la comida. Los pensamientos y las emociones entran en este pack, ¿sí? Porque si a ti te sucede algo bastante traumático, por ejemplo, y no lo puedes digerir, eso se va a ver en tu digestión y en tu cuerpo, ¿no? Por eso se dice que el cuerpo habla. El cuerpo habla lo que la mente calla. Bueno, entonces las toxinas, que se llaman ama en sánscrito, son tanto físicas como mentales, que se forman por una mala digestión y un estilo de vida desequilibrado. ¿Cómo se forman? Pues con la comida pesada, ultraprocesada o en exceso, ¿sí? Porque muchas veces comemos de más, comemos o sea, tenemos hambre emocional muchas veces, o incluso puede que sea una deshidratación, que tengamos sed en vez de hambre, pero lo traducimos o lo interpretamos como hambre y comemos sin que el cuerpo lo necesite, ¿vale? Bajo estrés o a deshora,
Si tenemos, por ejemplo, una vida bastante ajetreada, con demasiado estrés, ansiedad, el cuerpo lo sufre. Y si las comidas que haces no se mantienen con un horario establecido, el cuerpo no va a saber en qué momento sí, en qué momento no. Piensa que en el estómago hay ácidos gástricos que necesitan una rutina. Ellos tienen que saber cuándo salir y cuándo no. Por lo general, cada 3 horas hay algo de ácidos gástricos que salen. Ahora bien, si tú, por ejemplo, por lo contrario, aguantas el hambre, a lo mejor tienes hambre por lo que sea, por el tiempo, o sea, por el trabajo, por lo que sea, no puedes comer, eso el cuerpo también lo sufre. ¿Sí? Porque él sabe que a esta hora te toca comer y si no le das de comer, con el tiempo va a decir, bueno, pues aquí yo no sé si sí o si no, si tengo que liberar esos ácidos gástricos o no, o me los tengo que quedar. Entonces, mantener un horario adecuado, comer a las mismas horas siempre, es como darle un horario biológico también al cuerpo para que vaya en equilibrio y que sepa cuándo sí hacer la digestión y cuándo no. Lo que hablábamos de las emociones no digeridas. Piensa que todo se tiene que manifestar. Todo lo que está en la mente o en las emociones, al final se acaba manifestando. ¿Y cómo se manifiesta? Por el cuerpo, en tu digestión, en tu salud. La exposición a contaminantes o el exceso de estímulos, por ejemplo, el estar mucho delante de unas pantallas antes de ir a dormir, todo eso también afecta. Para poder identificar un poco, a ver si tenemos toxinas, o sea, cómo el cuerpo te avisa de que estás generando toxinas. Bueno, una de las mejores, la que no falla nunca, es la lengua. Cuando tú te despiertas por la mañana, antes de beber cualquier cosa, antes de comer, lo primero que haces es mirarte la lengua en el espejo, a ver qué color tiene, cómo está. Si hay una capa blanca en tu lengua, significa que hay toxinas, ¿vale? O sea, hay comida no digerida, por lo tanto, se ha vuelto toxina. Tu cuerpo tiene toxina. Hay pesadez, hay fatiga, mente nublada, mal aliento o mal olor corporal. Luego, las heces, que pueden ser pegajosas o malolientas, y otras cosas en las heces cuando vamos al baño, que ninguno de nosotros tenemos la costumbre de mirarnos a ver cómo vamos al baño. Cuando ves que en tus heces puede aparecer algunos puntitos blancos o negros, sobre todo negros, significa partículas de comida no digeridas. Eso ya te está indicando. Tú puedes no tener ningún dolor, ningún síntoma de ningún tipo, pero el tracto digestivo, lo que son las heces, ya te está informando de que tu digestión no se está haciendo correctamente. Por lo tanto, yo os invito que de verdad cuando vayáis la próxima vez al baño, miraros las heces a ver cómo están, a ver qué forma tienen, qué color tienen, si a lo mejor huelen peor de lo normal, porque sí es cierto que ahora hablando así sin pudor, algo tienen que oler, ¿vale? Pero no a podrido, ¿sí? Es decir, cuando ya te empieza el cuerpo a oler a podrido es que algo anda mal, ¿sí? Eso indica toxinas en el cuerpo. Si puede ser que incluso aparezcan algunas capas blancas como si fueran moco, eso también son toxinas, eso indica más bien un exceso de humedad en el cuerpo, ¿vale? Las infecciones recurrentes o la inflamación continua, eso también es indicio de que hay toxinas en el cuerpo. Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre la digestión, toxinas y la enfermedad. Para la Ayurveda, toda enfermedad empieza con el fuego digestivo que se debilita y lo que da acceso a que se acumule las toxinas. Cuando estas toxinas circulan y se alojan en los tejidos, empiezan a formarse desequilibrios crónicos, ¿vale? Es decir, cuando ya las toxinas se acumulan, se acumulan, se acumulan y bloquean los canales, los flujos de canales, es decir, nosotros tenemos canales que transportan los nutrientes de los alimentos hacia los tejidos y hacia los órganos. Cuando esos canales se empiezan a bloquear por las toxinas, los órganos ya no pueden y los tejidos ya no pueden nutrirse, ¿vale? Porque ya no tienen por dónde pasar los nutrientes. Por lo tanto, empieza el desequilibrio, empiezan los signos de la enfermedad y si no se corrige a tiempo, pues llega la enfermedad ya crónica que en muchas ocasiones no tiene más remedio. Antes de tratar el síntoma, Ayurveda limpia el canal y el primer canal que se limpia es la digestión. ¿Por qué? Porque por mucho que tú tengas una condición ya específica, si no se limpia el canal digestivo, que es por donde pasan los nutrientes, no sirve de nada meterle algún remedio, aunque sea natural.
¿sí? Aunque sea un remedio natural, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque incluso las hierbas naturales, si no hay una buena digestión, no se van a poder digerir, por muy naturales que sean. Entonces, el Ayurveda hace mucho hincapié en la digestión, en corregir primero mm, tu fuego digestivo. Y seguramente que si alguien sabe un poco de Ayurveda, esto le sonará, sabrá un poco de qué va los doshas, que en Ayurveda los doshas significa nuestra constitución energética, nuestro biotipo, ¿sí? No existe una dieta, una rutina o un tratamiento igual para todos porque cada persona está compuesta por diferentes proporciones de tres energías o fuerzas vitales llamados doshas, ¿vale? Es nuestra constitución. Estas tres son Vata, Pitta y Kapha. Ahora veremos en qué consiste cada una. Los doshas son combinaciones de los cinco elementos que dan forma a nuestra constitución, tanto física, mental y emocional. Como habéis visto al principio, que estamos compuestos por cinco elementos, ¿no? Que es aire, éter, fuego, agua y tierra. Pues estos doshas están formados por dos de estos elementos, una combinación de dos de estos elementos. Vata está formado por aire y éter, que es espacio. Pitta está formado por fuego y agua. Y Kapha está formado por agua y tierra. ¿Vale? Entonces, los doshas, el biotipo, determina nuestra estructura corporal, nuestro metabolismo y la digestión, cómo pensamos, sentimos y reaccionamos y nuestra tendencia a ciertos desequilibrios. En realidad, la palabra dosha, si la vamos a traducir tal cual, significa aquello que está en desequilibrio, es decir, nosotros ya nacemos con una tendencia al desequilibrio. Pero esto no es como un castigo, ¿no? Porque decir esto de, bueno, nacemos ya de por sí con un cierto desequilibrio es como si fuese un castigo, no, para nada, todo lo contrario. Esto es para que en algún momento quizá de nuestra vida nos demos cuenta que tenemos un cuerpo y que tenemos que conectar con este cuerpo, aprender cuál es este desequilibrio, cómo funciona y darle lo contrario. El Ayurveda trabaja con cuando busca el equilibrio, lo que hace es trabajar con sus opuestos, ¿no? Porque si yo tengo mucho de un elemento, por ejemplo, el elemento aire, está claro que es contradictorio y es coherente que si le doy más aire de lo que ya tiene, al final se acaba desequilibrando, porque es como si llenase un vaso de agua hasta el tope y digo, bueno, pues quiero más agua, más agua, más agua, ese vaso tiene un tope y al final se acaba desbordando, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el desequilibrio. Hay dos conceptos, que es el de Prakriti y el Vikriti. El Prakriti significa nuestra constitución de origen al nacer, ¿vale? Es con la que tú naces ya directamente así, ¿sí? Vikriti significa el estado actual o desequilibrio. Es decir, aunque tú nazcas con un tipo de constitución, con un biotipo específico, según va pasando el tiempo, los años y pasan sucesos en la vida, pasas de la adolescencia a la adultez y demás, eh, hay una sintomatología, ¿vale? Ahora mismo, en el momento que estamos, puede que tengas una sintomatología que es el Vikriti, ¿sí? Es decir, puede ser diferente a tu constitución de origen, ¿vale? Entonces, lo que se busca aquí es ver cuál es tu sintomatología actual, cuál es tu desequilibrio para poder volver a tu origen, a tu prakriti, que es tu constitución de nacimiento, ¿vale? Igualmente esto puede cambiar en el momento porque incluso las estaciones del año, a ver, todo influye y las estaciones del año también influyen. No es lo mismo estar en invierno, en verano, en primavera, ¿no? Porque el tiempo también, si miramos fuera, pues en invierno hace frío, en verano hace calor, no es lo mismo, no es igual. Hay unas condiciones climatológicas muy distintas. En invierno hay más humedad, más frío y en verano hay mucho calor. Entonces el cuerpo todo esto lo siente, lo nota y adopta estas cualidades, ¿sí? Entonces la alimentación también cambia, tu dosha también puede cambiar. Por eso digo lo que decía al principio, que no puede haber algo generalizado para todo el mundo, ¿m? Porque depende en qué momento de tu vida estás, en qué edad incluso estás, en qué parte del mundo vives, o si vives más cerca de la playa o cerca de la montaña. Todos estos elementos, los cinco elementos que forman el mundo entero, ¿no? Aire, tierra, agua y demás, no se manifiestan el mismo porcentaje en un sitio o en otro. ¿Sí? Entonces, y estamos regidos por estos cinco elementos. Y ahí va buscar el equilibrio, aprender a conocer nuestro cuerpo, cómo funciona para saber qué darle.
¿sí? Entonces el propósito no es cambiar el dosha, para nada, sino vivir en armonía con nuestra naturaleza y corregir los desequilibrios cuando vemos que aparecen. Voy a explicar ahora un poquito en qué consiste en cada dosha para que podáis entender y también aplicarlo a vuestro cuerpo para hacer como un poco de reflexión, decir, bueno, a ver, yo dónde me encuadro, ¿no? ¿Cuál sería mi dosha, cuál sería mi desequilibrio del momento? Pues tenemos que el Vata dosha, que está formado por aire y éter, las características físicas de este dosha suelen ser cuerpos delgados o muy delgados, articulaciones prominentes, piel seca y fría y tendencia a perder peso con facilidad. ¿Por qué? Porque el aire, ¿cómo es el aire? Si pensamos en la cualidad del aire, ¿cómo es? Es muy móvil porque se mueve mucho, ¿verdad? Pero es muy ligero, muy sutil, muy sutil. ¿Y qué hace el aire? Seca. Por lo tanto, el cuerpo de un vata también va a ser seco y frío, porque el aire es frío. El aire, bueno, puede ser caliente por otras cosas del medio ambiente, pero el aire en sí, la cualidad del aire es fría. Y el éter, más aún, el éter es sutil, es una energía sutil, ¿vale? Por lo tanto, estas dos cualidades en el vata, lo que va a manifestar es mucha sutileza y mucha sequedad. El asentamiento de este dosha está en el colon. De hecho, la mayoría de enfermedades que aparecen en el colon tienen que ver con un vata desequilibrado. Casi que cualquier condición, a no ser que esté otro dosha involucrado, pero casi que cualquier condición del colon va a manifestar un desequilibrio en el vata. En características mentales son muy creativos por esta misma sutileza, porque el aire es mental, entonces tienen mucha conexión, digamos, con la inspiración, con la creatividad, son muy entusiastas y tienen mucha rapidez mental. Pero así como, o sea, por un lado tienen estas cualidades buenas, en desequilibrio, por otro lado, pueden ser dispersos como el aire, ¿no? Que va y viene, pueden ser ansiosos, les puede dar insomnio cuando están en desequilibrio, ¿vale? El bata es la típica persona que a lo mejor se dispersa mucho, se le olvidan las cosas, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, una expresión muy típica de bata es, ay, se me olvidó, o ay, me colgué, ¿no? O sea, se le olvidan las cosas de repente. Eso es muy bata. A nivel digestivo aparecen los gases, el estreñimiento, que son cosas del colon, el insomnio, la ansiedad y el miedo, ¿sí? Bata, fijaros que bata no tiene el elemento tierra. Entonces, al no tener el elemento tierra, la ansiedad y el miedo aparece porque no están enraizados, porque cuando se desequilibran, parece que o sea, pierden el enraizamiento a la tierra, se quedan mucho en lo mental. Entonces, la imaginación que tiene, que es muy buena, se puede dispersar, ¿sí? Cuando se desequilibra, pues la imaginación no controlada, al final, bueno, ya sabemos, ¿no? Que se vuelve alucinación, ¿vale? Bata es el viento, es como el viento, ¿no? Que se mueve, cambia, fluye, pero también puede descontrolarse. Ahora, vamos por el pita. Pita es fuego con agua, la combinación de fuego con agua. Bueno, la característica física es que la constitución suele ser media, suelen tener un cuerpo más robusto, más que el bata, no mucho, pero bastante, bastante más grande. Piel caliente por el fuego, ¿vale? O rojiza, y sudan con facilidad y sudan mucho, de hecho, por el exceso de fuego que tienen. Suelen tener digestiones muy fuertes y tienden a tener hambre intensa, ¿vale? Porque al tener mucho fuego, ¿qué pasa? Que la digestión o sea, esto se puede traducir como demasiado jugo gástricos, ¿vale? Hay demasiado jugo gástricos, entonces hay mucho fuego, se digiere muy rápido la comida y es como que cada 3 horas o cada 4 horas más o menos sienten de nuevo que tienen hambre, ¿vale? En las características mentales suelen ser muy inteligentes, decididos, líderes naturales por el elemento fuego, y en desequilibrio pueden presentar irritabilidad, crítica e impaciencia, mucho enojo. ¿Sí? Cuando un pita está bastante desequilibrado, te digo que salta y hay quien le pare, no ve más allá. ¿Sí? Cuando se desequilibra a nivel digestivo, aparece la acidez, la inflamación, la irritación de la piel y el enojo. El reflujo, la gastritis crónica sobre todo, el sabor metálico en la boca, de la acidez, todo esto es muy típico de un pita, porque es exceso de fuego. Esto representa un exceso de fuego. Pita es el fuego que transforma y brilla, pero también puede Piel que... caliente, ¿Vale? rojiza, constitución A ver, media, sudoración fácil. silencio otra vez aquí los micrófonos. Vale.
Ahora sí. No estoy viendo el chat. A ver, me voy a parar un poquito porque creo que en el chat alguien está hablando. Vale. Bata también puede sufrir diarrea. Sí. Bata también puede sufrir diarrea, ¿por qué? Porque Bata es irregular. Todo lo que tenga que ver con la irregularidad de ahora sí, ahora no, ahora tengo hambre, ahora no tengo hambre, ahora me estriño, ahora me da diarrea, ahora pienso una cosa, ahora pienso otra. Pensad que el aire, al ser tan móvil que se dispersa, que va de un lado a otro, todo lo que es irregularidad afecta al Bata 2, lo desequilibra, ¿vale? Entonces, por eso, para un Bata, sobre todo, es muy importante tener rutinas. Eso no quiere decir que sea monótono. Sí, porque la rutina muchas veces se confunde con monotonía, ¿no? Porque si yo sé que por ejemplo, a mí me va bien desayunar siempre a la misma hora para no desequilibrarme, no descontrolarme, sobre todo el sistema digestivo, lo puedo ver como monótono, ¿eh? Me puedo cansar. Bueno, come, o sea, desayuna a la misma hora, pero hazlo en sitios diferentes. Hoy en la sala, hoy en la terraza, mañana salgo, o sea, que sea a la misma hora, pero puede ser de manera distinta. Cambia algo, cambias el plato, cambias los colores, cambias el ambiente, ¿vale? Entonces no es monótono, ¿sí? O sea, tener una rutina no es sinónimo de monotonía, ¿vale? Mm, Bueno, si tenéis preguntas, lo podéis ir dejando por aquí y yo os voy leyendo. A ver, si alguien tiene a ver, me están diciendo que tiene el micro abierto. A ver quién más lo tiene abierto. Hago un repaso y ahora sí, dame un segundo. Creo que ya todo. Vale, aquí está. Ya lo he visto. Vale, ya está. Bueno, voy a seguir. Entonces vamos por el CAFA. CAFA suele ser el que más vemos en las mujeres, sobre todo. CAFA tiene una constitución sólida, ¿vale? Una constitución ya mucho más robusta. De hecho, si pensamos en las mujeres, en las cinturas de las mujeres, en vez de tener una cintura así como muy de modelo, por decirlo así, suelen ser cinturas más cuadradas, más atléticas, ¿vale? Piel suave por la humedad que tiene, porque al tener mucha agua, pues la piel incluso cuando tú tocas la piel, como que rebota incluso, ¿no? Pues se siente muy húmeda. Y fría y movimientos lentos. ¿Por qué? Porque el agua es frío y húmedo, ¿vale? Entonces, no, aquí no hay fuego, no hay calor, hay frialdad, ¿vale? Tienden a ganar peso con facilidad. ¿Por qué? Porque al tener movimientos lentos, al tener un metabolismo bastante lento, las digestiones se hacen a lo mejor en 5 o 6 horas y, y como no consiguen eliminar, o sea, no consiguen hacer unas digestiones más rápidas, todo eso se va acumulando, ¿vale? Se va acumulando y se va acumulando. De hecho, si pensamos, voy a hacer un paréntesis aquí, si pensamos un poco en las comidas, en cuántas veces necesitaría comer cada uno, os diría que Bata a lo mejor necesita comer 5 veces al día, ¿sí? Eso en condiciones normales. No estoy hablando de si presenta algún tipo de condición específica que puede estar involucrado otro dosha, ¿vale? En condiciones normales, un vata necesitaría comer unas 5 veces, ¿vale? No quiere decir que sean comidas pesadas, ojo, ¿sí? A lo mejor un tentepié, picar algo, pero que sean 4 o 5 veces. Un pita necesita unas 3 veces, ¿vale? Para comer. Y un kafa necesita solo 2 veces o incluso una. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo muy, muy lento. Entonces piensa que si tú comes a la 1 de la tarde, por ejemplo, esa digestión puede que la hagas 6 horas más tarde, es decir, 6, 7 de la tarde, ¿vale? Si tú vuelves a cenar a las 9, 10 de la noche, imagínate la pesadez que vas a tener en el cuerpo cuando por la noche tu cuerpo tiene que eliminar, se tiene que limpiar, se tiene que depurar. Es decir, cuando tú vas a dormir, tu cuerpo tiene que estar lo más ligero posible. Y si un CAFA, que ya de por sí tiene esta pesadez, tiene estas digestiones tan lentas, come tantas veces y come tarde, al final se produce una indigestión porque el cuerpo no puede eliminar todo lo que le está metiendo. Y le estamos metiendo, y le metemos, y le metemos, y llega un punto en que dice, no, ya no puedo más. Pero eso también se traduce en subida de peso, porque eso se va acumulando. A ver, voy a leer comentarios. La digestión de pita es rápida, sí. La digestión de pita es bastante rápida. Es igual que la de bata. La de bata también es rápida, pero bata es muy sensible. Entonces bata puede estar a veces con mucha hambre, otras veces sin hambre. Bata fluctúa mucho. En cambio, un pita no. Un pita es
tengo hambre y tengo hambre, incluso se enojan. Cuando no pueden comer, un pita se enoja y tiene que comer sí o sí, se irrita. Es como, si os habéis encontrado con personas pita, una de sus características es cuando tiene hambre, lo paga con el que se encuentre. O sea, con el que le aparezca delante, con esa persona lo paga. Y no sabe ni por qué, pero es porque a lo mejor tenía hambre y su frustración, su rabia y su enojo la acaba pagando con esa persona. ¿Por qué el bata necesita comer 5 veces? Creo que soy bata. Hago ayuno intermitente. ¿Cómo influye esto? Vale, Maite, aquí voy a hacer otro paréntesis para contestarte. Yo estoy hablando ahora de los doshas en particular, pero tened en cuenta que somos con una combinación de los tres doshas, es decir, no somos uno solo, ¿vale? Entonces, lo más importante, evidentemente, es qué tipo de dosha tenemos en el sistema digestivo, porque es lo que manda, lo que rige, ¿vale? Pero luego podemos tener a lo mejor un pita a nivel mental, podemos tener en nuestras características físicas de huesos o de brazos, de piernas, pues podemos tener otro dosha, y luego en el sistema digestivo podemos tener otro. En verdad, tenemos los tres, ¿vale? Pero hay uno que no se manifiesta, que está muy escondido o en un porcentaje muy, muy pequeñito. Entonces, lo más normal es ver personas en combinación de dos doshas, ¿vale? Ahora bien, habría que identificar en tu sistema digestivo qué tipo de dosha predomina. Puede que haya dos, entonces hay que tener cuidado de no, si tenemos que trabajar con dos, hay que tener cuidado de no desequilibrar uno por darle demasiado al otro. ¿Sí? Hay que tener esto en cuenta. Puede que a lo mejor tengamos solo uno en desequilibrio ahora y cuando recuperamos el equilibrio nos damos cuenta que aparece otro, porque en realidad el que estaba escondido, que no lo veíamos, estaba tapado por el desequilibrio del otro, ¿vale? Entonces, si tú sabes o intuyes que eres bata al 100% sí o sí y que quizás son desequilibrios de bata lo que estás presentando, eh, es bueno comer 5 veces porque bata es muy sensible, hace las digestiones también muy rápido, ¿vale? Pero no comer por comer, ojo, hay que identificar que no sea hambre emocional, ¿sí? Si tú necesitas comer 5 veces, tienes que tener claro que cuando quieras comer te preguntas, a ver, ¿tengo hambre de verdad o es porque tengo ansiedad? Porque ese es el problema de Bata, que al tener mucha ansiedad y estrés, le da por comer, ¿vale? Para temas, vale, ahora voy con la siguiente pregunta. Eh, Al tener lo que decía, ansiedad y estrés, hay muchas ganas de comer. De repente tienes una ansiedad y dices, necesito comer algo, ¿no? Y puede que no te des cuenta y piensas que es hambre. Entonces hay que identificar qué es hambre y qué no. Ahora, si hablamos de alguien en general que no tiene ansiedad y que es bata puro, necesita comer 5 veces porque al tener tanta sensibilidad y a ser tan débil, ¿vale? Porque es como el aire que es tan sutil, necesita nutrición. Sí, necesita muchísima nutrición. Mira, Bata necesita mucha nutrición por la debilidad que tiene, porque no tiene tierra, no tiene pesadez. Pita lo que necesita es refrescar, porque Pita es mucho calor, entonces necesita tener una alimentación más refrescante para apaciguar el fuego. Y Kapha, en cambio, lo que necesita es desintoxicación, ¿vale? Porque al tener tanta pesadez, necesita ser más liviano, es decir, Kapha necesita más de lo que tiene Bata y Bata necesita más de lo que tiene Kapha, ¿vale? Para que se entienda un poquito. ¿Haces ayuno intermitente? Bueno, aquí tendría que ver, o sea, yo para contestarte eso tendría que ver un poco como, tendría que ver yo exactamente qué tipo de dosa tienes para saber aconsejarte de si el ayuno intermitente te va bien o no, ¿vale? Porque el ayuno, sobre todo para un CAFA, el ayuno es de lo mejor, ¿vale? Si hay toxinas, también. Si hay toxinas, sobre todo, recomiendo no cenar por la noche, pero, como te digo, tendría que ver en particular cada caso. Luego, me preguntan que si Bata es más sensible a nivel emocional. Sí, sí. De hecho, los tres, a ver, todos somos sensibles a nivel emocional, solo que lo manifestamos de otra manera, ¿vale? Pero Bata por lo que decía, del aire, por el exceso del aire y del espacio que tiene, que no tiene densidad, suele ser mucho más sensible a todo, a estímulos, o sea, por ejemplo, si vamos a suponer que yo soy bata ahora, a lo mejor una mosca que pasa por aquí me hace un ruido tremendo o algo así que puede ser insignificante para un pita, un bata es así, ¿vale? O se da cuenta y salta. ¿Por qué? Porque por la sensibilidad que presenta. Esto no es malo, ojo. Lo que yo estoy diciendo no quiere decir que sea malo. Ninguno de los doshas tiene nada malo, por decirlo así, ¿sí? Es simplemente aprender a identificar cómo somos, o sea, cómo funcionamos, aceptarlo, porque hay que aceptarlo, o sea, no es para que
No es para que ahora nos pongamos etiquetas de, ay, me ha tocado esto, qué mal, ay, me ha tocado lo otro, qué mal. No, no tiene nada de malo, o sea, todo tiene sus cosas buenas y todo está por algo. Todo, si tenemos un tipo de dosa, es por algo. Cada uno tiene un tipo de cuerpo específico el que necesita ahora mismo, ¿sí? Pero es muy importante aprender las características de cada uno para saber cómo somos, cómo funcionamos, aprender a conocernos, a obligarnos a estar en el momento presente, porque esto te obliga a estar, a ponerte en el momento presente y a comer con conciencia, o cuando te pones a comer, decir, bueno, vamos a ver cómo me afecta esta comida, ¿no? Porque por lo general comemos tan rápido y llevamos una vida tan rápida que, por desgracia, no estamos en conexión con nuestro cuerpo. Entonces, estas características también pueden cambiar con el tiempo, aunque ahora alguien puede presentar un desequilibrio bata, si cambiamos la estación de tiempo, que pasamos de invierno a verano, bueno, de invierno a primavera a verano y tal, el cuerpo también cambia. Entonces, saber un poco las bases, las características del dosha, saber cómo funciona nuestro cuerpo, nos ayudará a que más adelante, cuando cambien cosas, también sepamos identificar qué es lo que está cambiando en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces voy a seguir, si tenéis más preguntas lo podéis dejar aquí. Voy a seguir un poco con lo que estaba explicando. Las características mentales de un CAFA es muy calmado, paciente y hay mucha estabilidad emocional, ¿vale? Por lo mismo que hablaba de la densidad. Pero cuando se desequilibra todas estas características, se puede volver en letargo, en apego, sobre todo apego a personas y a cosas materiales, y resistencia al cambio. Fijaros que yo os he puesto también, los que estáis en el grupo de WhatsApp, os he puesto una encuesta donde os pedía que me dijerais cómo estaban vuestras emociones. Y si os dais cuenta o si volvéis para atrás y miráis la encuesta, la mayoría de las personas lo que habéis contestado es el apego a las cosas, tanto materiales como a personas. Eso es muy típico de CAFA. CAFA es la típica persona que dice, de aquí no me mueve nadie, ¿sí? De aquí no muevo yo ni un pelo, aquí estoy bien y tal. Claro, cuando está en equilibrio, pues CAFA es como la típica madre que nutre, que da nutrición, que da amor, porque tiene mucho amor CAFA, ¿vale? Es una característica muy como de madre, como si fuera la madre de todo el mundo, ¿no? Como la madre tierra, porque tiene el elemento tierra, de hecho. Cuando se desequilibra, pues aparece, ay, perdón, un poquito que he cambiado. Cuando se equilibra, hay congestión, hay retención de líquidos, depresión y lentitud digestiva. Bueno, la congestión y la retención de líquidos viene por el exceso de humedad, por el exceso de agua que tiene, ¿vale? El agua que ingerimos, o sea, el agua que bebemos durante el día, también necesita ser digerida. ¿Qué pasa en una persona CAFA? Que cuando se obliga a beber agua y bebe demasiada agua, por lo general eso se convierte en retención de líquidos. Entonces tú dirás, bueno, pero es que dicen que hay que beber 2 y 3 litros de agua al día. No, no, siento deciros esto, pero no. ¿Por qué? Porque si es un pita, sí. O sea, estoy hablando ahora del CAFA, ¿vale? Porque CAFA ya de por sí contiene demasiada agua en el cuerpo. Esto no quiere decir que no pueda tomar agua, claro que sí, tiene que tomar agua, pero no así, botellazos, no, sino en infusiones calientes. ¿Por qué? Porque es frío. CAFA es muy frío, CAFA no puede beber nada, nada frío. En general, ningún dosa, de hecho la Ayurveda en sí no recomienda que se consuma nada frío porque ralentiza la digestión, porque cuando tú ingieres algo, sea bebida o comida, para que se haga la digestión, el estómago lo que tiene que hacer es calentarlo, entonces le estás dando más trabajo aún. Y si tomas algo demasiado frío, helado, si tu fuego digestivo ya es lento, metabolismo es lento de por sí, como en un CAFA, ¿Te fijaste, Sole? vale, otra vez, a ver, voy a apagar micrófonos, por favor, que si no me desconcentro. Vale, hablaba del agua. Entonces, un CAFA tendría que sobre todo tomar agua en infusiones, si puede ser de jengibre o de cosas carminativas, de especies carminativas, para que ayude a descongestionar toda la mucosidad que se genera, ¿vale? El CAFA es el que más toxicidad acumula por la humedad. ¿Qué pasa cuando en nuestras casas tenemos demasiada humedad, bien sea en el baño o en las paredes, porque hay demasiada humedad en el ambiente? Aparece el moho, ¿verdad? Pues en el CAFA pasa lo mismo y desgraciadamente pasa tanto en el estómago como en los intestinos.
y ahí aparece el famoso cándida, el hongo cándida, ¿vale? Porque una cosa es la candidiasis que aparece en la vagina de las mujeres y otra cosa es el cándida, que lo tenemos todos, es un hongo que tenemos en el intestino, pero cuando hay demasiada humedad, que ya de por sí CAFA lo tiene, o sea, cuando esto se exacerba, el hongo cándida también sube. Entonces, las secreciones vaginales también aumentan, ¿vale? Entonces, si alguna mujer de aquí, por ejemplo, tiene demasiadas secreciones vaginales blancas, muy espesas, sobre todo, eso indica demasiada humedad en el cuerpo y un exceso de cándida. Y cuando el cuerpo, por ejemplo, te pide demasiado dulce, que no lo puedes controlar, de por sí el CAFA, así el dulce como el azúcar, no lo necesita. Lo que necesita más son los almidones y las harinas, ¿vale? Que también se convierte, es adictivo y se convierte en dulce. Eso, ¿quién lo pide? El hongo cándida, ¿vale? Tanto los azúcares como las harinas y los almidones lo pide el hongo cándida. Si tú ves que no te puede resistir a estas cosas, estás siendo dominada o dominado, que también pasa en el hombre, ¿eh? Yo aquí estoy hablando de mujeres, pero también pasa en los hombres. Estamos siendo dominados por el hongo cándida, ¿vale? Entonces, CAFA es la tierra fértil que nutre, sostiene, pero que también puede volverse muy pesado. Entonces, todos tenemos los tres doshas, pero en proporciones distintas, como bien venía diciendo. Tu dosha predominante influye en tu cuerpo, mente y emociones. Conocer tu dosha es el primer paso para elegir la alimentación, las rutinas y los tratamientos adecuados. La Ayurveda no busca cambiar tu naturaleza, sino restaurar el equilibrio cuando está en desequilibrio, ¿vale? O sea, no buscamos cambiar, ¿vale? No buscamos que no, mejor me voy al bata, mejor me voy al pita, que es mejor, no, para nada. O sea, cada uno tiene una constitución única, un cuerpo único y bien hecho está, ¿sí? No hay que cambiarlo. Lo que sí hay que hacer es buscar a ver dónde están los desequilibrios y volver a tu naturaleza. Ahora, os voy a poner un ejemplo de unas combinaciones de alimentos a evitar. Hay muchos más, ¿vale? Pero estos son los más importantes que se considera, o sea, son los más importantes que deberíamos evitar porque son los que más toxicidad provocan. Lo primero es los lácteos con fruta y esto es muy, muy común aquí. Puede que vaya a decepcionar a mucha gente, ¿vale? Porque es muy común tomarse un yogur con fruta por la noche, desayuno, bueno, los clásicos porridge que hay ahora o estos desayunos que son muy instagrameados, o instagrameables, no sé cómo se les dice, los instagrames de ahora que publican un montón de rutinas de desayunos con un montón de lácteos, frutas de todo tipo y una mezcla. Y bueno, esto es lo peor que puede haber. Lo voy a explicar por qué, ¿vale? Solanáceas, las patatas, berenjenas y tomates que son ácidos con lácteos, melón o pepino. Esta es otra combinación a evitar. La yuca, sobre todo con frutas y azúcar. Quien esté en el otro lado, en el hemisferio, hoy nunca me acuerdo, el hemisferio sur, el hemisferio norte, bueno, en el otro lado. Quien esté por allá, que consume mucha yuca, y sobre todo que yo sé que se hacen, sobre todo los colombianos que hacen los panes, ¿no? Los panes de yuca y los pan de bono y muchas cosas que son muy ricos, que yo también los he comido. Pero claro, son combinaciones de yuca, por ejemplo, con azúcar o con la panela, es lo mismo. Pescado con leche, huevos o yogur, los panes con levadura combinado con leche, las bebidas calientes con frutas como el mango, el queso, pescado, carnes, almidones o yogures. Todas estas combinaciones acaban provocando más toxicidad en el cuerpo porque a la hora de hacer la digestión, eh, el cuerpo no puede digerir todos estos alimentos juntos. Entonces, cuando no se puede digerir, se produce la fermentación y pasa mucho más tiempo en el cuerpo de lo que debería, en el estómago, o sea, en los intestinos. Y cuando algo pasa demasiado tiempo en el estómago o en todo el tracto digestivo y además hay fermentación, se acaban produciendo toxinas, ¿vale? Ahora os voy a explicar por qué, sobre todo, este es el mejor ejemplo de las frutas con los lácteos, por qué no se pueden combinar. Bueno, primero hay una diferencia de tiempos y procesos digeribles. Para. La fruta se digiere muy rápido, la fruta es la que más rápido se digiere. Mira, una de las costumbres que tenemos es comer de postre, o sea, comer postre en sí después de las comidas, sobre todo fruta. Bueno, a ver, no quiero causarle a nadie aquí un susto de, ay, lo que estoy haciendo mal y lo que no puedo, bueno, no quiero causar esas cosas, ¿no? Pero
sí que tengo cállate. cosas a ver, los Cindy, micrófonos, por favor. Toro. A ver, dame un segundo y veo quién tiene el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono puesto? Bueno, ahora creo que ya nadie. Un segundo. Vale, creo que ya nadie tiene el micrófono. Bueno, voy a seguir. Eh, bueno, la fruta es la que más rápido se digiere, ¿vale? Entonces, si nosotros comemos fruta después de la comida, si tú has comido, por ejemplo, carne, que tarda, qué sé yo, a lo mejor 1, 2 o 3 horas, lo que sea que tarde en descomponerse, piensa que la fruta viene después y la fruta quiere pedir paso y no tiene paso, no puede pasar. ¿Y qué hace? Fermenta. Y si fermenta, ¿qué pasa? Que salen las toxinas. Y si hay toxinas, ¿qué pasa? Pues que se pegan en los tejidos, en los órganos, y eso con el tiempo acaba en desequilibrios y en enfermedades, ¿sí? La leche es mucho más pesada, es más fría y lenta de digerir. Cuando se comen juntas, la fruta queda retenida en el sistema digestivo esperando que se digiera la leche, lo que favorece la fermentación. Esto puede generar gases, hinchazón, acidez y formación de toxinas, ¿vale? Después, por naturaleza son opuestos. La leche es dulce, fría, untuosa, pesada y calmante, y las frutas, sobre todo las ácidas, son ligeras, son ácidas, frías o calientes y pueden ser fermentativas. Entonces, al tener cualidades distintas, si tú combinas alimentos con cualidades distintas, el cuerpo ya no sabe qué hacer. Al cuerpo lo vuelve loco, al sistema digestivo, las enzimas digestivas. Alguien me decía que si podía hablar de las enzimas digestivas. Esto tiene que ver con las enzimas digestivas, ¿sí? Y el fuego digestivo, en la medicina occidental se le llama enzimas digestivas y en la ayurvédica se le dice fuego digestivo. Cuando a nosotros se nos debilita el fuego digestivo, perdemos enzimas, porque no se puede digerir. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando aparecen los bichos, los parásitos, como el Helicobacter pylori, el SIBO, que son muy comunes ahora, o cualquier otro hongo o parásito, quiere decir que hay un fuego digestivo debilitado. Entonces, si hay un fuego digestivo debilitado, tampoco tenemos enzimas digestivas. Es lo mismo, ¿vale? Esta diferencia en cualidades confunden, como bien decía, el fuego digestivo y pueden provocar reacciones indeseadas como congestión, alergias, indigestión y desequilibrio en los doshas, sobre todo en kapha y pita. Eh, vale, un resumen. Vamos a hacer un resumen por qué no combinar frutas con lácteos. Primero, lo que decíamos que se debilita el fuego digestivo. Se forman las toxinas, aumenta kapha, porque aumenta el moco, la congestión y el letargo, aumenta pita, se produce la acidez, el reflujo y la inflamación, y aumenta vata si hay fermentación, aparecen los gases y el colon irritable. Y eso lo que da resultado es a mayor riesgo de alergias alimentarias, erupciones en la piel, intolerancias o infecciones crónicas, ¿vale? Eh, Os voy a decir ahora unas recomendaciones básicas de lo que recomienda la Ayurveda, sobre todo en nuestras rutinas diarias, para ayudar a nuestro fuego digestivo y a nuestro cuerpo a no cargarlo y a que las digestiones se hagan de mejor manera, ¿vale? Primero, para empezar, cuando nosotros nos despertamos, al empezar el día, pensad que el fuego digestivo está apagado totalmente. Vienes de hacer un proceso de depuración, de limpieza, te levantas, estás recuperando energía, entonces tu estómago, o sea, todo tú en sí, todos tus órganos, tu sistema digestivo, tiene que empezar a moverse, ¿vale? Necesita un proceso. Entonces, una de las maneras de empezar a calentarlo y de decirle, ya estoy aquí, estoy despierto, es con una infusión o agua tibia mezclada con aloe vera, con limón o con jengibre. Aloe vera es muy recomendable para pita, porque el aloe vera es enfriante y pita es caliente. Entonces, lo que hace el aloe vera es refrescar mucho y sobre todo, si alguien tiene algún tipo de parásito, sobre todo en el estómago, como el Helicobacter pylori, eh, en la mucosa del estómago, la membrana mucosa, o sea, el helicobacter lo que hace es que está metido entre la membrana, o sea, entre la mucosa y la pared del estómago y se la va comiendo, ¿sí? La va como derritiendo. Entonces, por eso aparecen después las úlceras, la gastritis, el reflujo y demás. El aloe vera lo que hace es combatir este desgaste de la mucosa, la repara, la regenera, ¿vale? El limón, sobre todo para vata, es bueno porque es ácido y Vata necesita el sabor ácido.
Y el jengibre es bueno para CAFA porque descongestiona, también calienta, porque el jengibre es una especie caliente. Entonces CAFA, al ser frío, cuando se levanta necesita calentarse. Si pita es calentura por todos los aires, como fuego encendido, CAFA no es nada de fuego, no tiene nada de fuego, entonces necesita ese exceso de fuego que tiene pita, ¿vale? Y el jengibre se lo puede dar, ¿vale? Los chinos, sobre todo, si habéis visto algún vídeo que sale mucho ahora de los chinos que hablan sobre todo de la medicina china, una de las mayores cosas que habla es de que ellos tienen por costumbre siempre, siempre, siempre tomar agua tibia, nunca fría, nunca. Incluso cuando comen, incluso cuando tienen, o sea, sí pueden hacer 40 grados fuera, no, siempre toman agua. Ahora bien, claro, la toman de una cierta manera para poder también enfriarse. La aloe vera es enfriante, la menta es enfriante y el regaliz. Entonces, hacerte, por ejemplo, un agua de menta infusionada o de regaliz a un pita le viene muy bien porque lo enfría y a la misma vez le quita esas ganas o sea, le sacia de esa sed intensa que pueda tener por la quemazón que tiene por dentro, ¿sí? No es necesario tomarse agua helada, ¿vale? Para bajar ese fuego intenso de un pita. Respetar lo que decíamos los horarios de las comidas. Eh, Como bien decía antes, es muy importante, sobre todo para Bata, para todos, pero en especial para Bata, llevar una rutina, porque el Bata, al ser tan disperso, al ser tan irregular, de irse de aquí para allá, allá para acá, necesita una rutina, ¿vale? Necesita siempre mantener los mismos horarios para no desequilibrarse, para no dispersarse y para no irse, para no quedarse en la mente, ¿vale? Para estar más arraigado hacia la tierra y sobre todo la alimentación debe ser más densa, ¿vale? La comida principal, sobre todo, debería ser entre las 12 y las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí fuera también hay un reloj biológico, ¿vale? El sol sale, tiene poca fuerza, llega a las 12 del mediodía, tiene una intensidad muy fuerte y sobre las 3, 4, ya 5 de la tarde, incluso más tarde, ya ha perdido totalmente la fuerza. Entonces, nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Nuestro cuerpo tiene el mismo horario biológico. Cuando el sol está en su máxima potencia, que es desde las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, es cuando nuestro fuego digestivo también está en la misma potencia. Y la comida principal, la más fuerte, tiene que ser en ese horario. A ver, digo, tiene que ser, evidentemente, aquí si alguien no puede por horarios y demás, pues bueno, tendría que buscar una manera de hacerlo, de poder hacerlo, ¿vale? Pero si se pudiera, tendría que ser entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde para que podamos digerir los alimentos. Si tú no comes nada en todo el día, llegan las 5, 6, 7 de la tarde, 8, ya no estoy hablando de las 10 de la noche, y comes como si no hubieses comido en tu vida, claro, el fuego digestivo dice, no, perdona, o sea, yo he tenido mis horarios ya, ya no tengo fuerza, no tengo potencia, y ahora tú me quieres meter aquí todo lo que no te has podido comer, pues yo ya no tengo fuerza. ¿Qué pasa? Que llega la noche, te duermes, eso fermenta, el cuerpo intenta depurarlo, digerirlo y no puede. Tú llegas a lo mejor por la mañana del día siguiente y ahora sí, como no has comido nada el día anterior, empieza a atiborrarte otra vez de comida. Bueno, todas estas irregularidades o todas estas rutinas descontroladas apagan nuestro fuego digestivo. Y tú puedes decir, bueno, es que yo hago eso y no me pasa nada. Sí, una vez no te pasa nada, dos, un año no te pasa nada, pero cuando pasas de los 35, llegas a los 40, llegas a los 50, verás cómo sí pasa. El problema es que cuando llegas a esa edad, ya el cuerpo te ha avisado tanto que ya no te manda avisos, ya directamente te dice, no, ya está, hasta aquí. Entonces se traduce en colon irritable, colitis, diverticulitis, gastritis crónica, no sé, hígado graso, y no estoy hablando ya de enfermedades más graves, ¿vale? Pero el cuerpo avisa mucho antes. Con la lengua, como bien decía, la capa blanca en la lengua significa toxinas en el cuerpo, demasiada humedad, ¿vale? Si os fijáis también en la lengua, os invito, sobre todo por la mañana, ahora no, pero sobre todo por la mañana, en los laterales vais a ver, o sea, podéis ver cómo puede haber unas hendiduras, ¿vale? Como si fuesen unos huequitos o una línea larga como más hundida. Eso lo que indica es mala absorción de nutrientes. Tú puedes no sentir nada, pero la lengua ya te está avisando. Hay una mala absorción de nutrientes y eso viene del intestino delgado, que no está absorbiendo las vitaminas necesarias. En el duodeno es donde se hace la segunda digestión más importante. La primera más importante es en el estómago y la segunda es en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado.
Cuando hacemos la digestión allí es cuando el cuerpo absorbe los nutrientes, ¿vale? En el estómago lo que hace el estómago con la comida es hacerla puré, por explicarlo así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacerla como bastante diluida para que pueda pasar al duodeno. Pero ahí no se absorben los nutrientes. Cuando pasa al duodeno es cuando se empiezan a absorber los nutrientes para los tejidos, los canales, para la piel, para los órganos, para todo, ¿vale? Cuando hay mala absorción de nutrientes, quiere decir que esa parte del intestino delgado no está haciendo bien su trabajo. Y esto puede ser por muchos factores, evidentemente. Ahí habría que analizar tu dosa, tus desequilibrios y demás, ¿vale? Pero la lengua ya te está avisando y ya tienes indicios de que algo está pasando para que le pongas remedio, ¿vale? Después, no cenar más tarde de las 7 o 8 de la noche e incluso lo ideal sería 6 de la tarde, ¿vale? Pero eh, a ver, hay que ser coherente y sobre todo flexibilidad, ¿sí? Si no somos practicantes de la Ayurveda, que es la primera vez que escuchamos de estas cosas y tenemos una rutina que a lo mejor cenamos a las 9 de la tarde por costumbre, bueno, poco a poco lo que podemos, o sea, no hacer cambios drásticos. El Ayurveda no es partidario de repente, ay, de repente dejo de cenar, de repente no hago esto. No, no, no. Poco a poco. Si tú, por ejemplo, cenas por lo general 9 de la noche, ponte como meta cada día 10 minutos antes, 10 minutos antes, 10 minutos antes, para que el cuerpo se vaya acostumbrando, para que le avises al sistema digestivo de que, oye, voy a cambiar, ¿sí? Voy a cambiar la hora, voy a cambiar mis rutinas, voy a cambiarlo todo. Entonces, poco a poco vas a ir viendo, aparte va a ser un cambio sostenible en el tiempo, porque si tú haces cambios repentinos, de repente el cuerpo lo siente. Por muy natural que sea, el cuerpo se va a manifestar porque lo has acostumbrado a unas cosas y va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Que no me estás dando del más de lo mismo, ¿vale? Entonces, eso no va a ser sostenible en el tiempo. Lo mejor es ir poco a poco, ir quitando 10 minutos hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando. Pero ¿por qué es importante no cenar más tarde de las 6? Bueno, vamos a dejarlo en 7 8 de la noche. Por lo que hablábamos del reloj biológico, del sol. A esa hora, en invierno sobre todo, ya no hay luz, en verano sí, pero aunque haya luz en verano, el sol ya no tiene potencia, ya no tiene ese fuego intenso y el cuerpo tampoco, ¿no? En ese horario ya el cuerpo entra en una fase de limpieza, ya empieza, ya se está preparando, ¿vale? Eliminar las pantallas y los estímulos externos eh, cuando el sol esté perdiendo fuerza, que ahí hay una errata en lo que escribí. O sea, cuando el sol ya esté perdiendo fuerza, hay que eliminar las pantallas y los estímulos por los ojos. Sabéis que los ojos son, no me sale la palabra, son el alma, por decirlo así, o la ventana del hígado. ¿Mm? Por los ojos habla el hígado, ¿vale? Entonces, si tú estás con muchas pantallas trasnochando a tantas horas, a las altas horas de la mañana, viendo de todo, ¿vale? Y con estímulos externos estás ahí muy cargado, o sea, con una energía tremenda, el hígado lo sufre, ¿no? O sea, estás cargando el hígado, ¿vale? Luego, escoger alimentos adecuados para nuestro dosha y o desequilibrios actuales, ¿vale? Cocinar con especias según tu constitución para apoyar la digestión. No tenemos, yo sé que en América Latina sobre todo, tienen más conciencia de las especias. Allí sí que cocinan más o en Europa del Este, en los países como puede ser, bueno, también Marruecos, pero los países de por allá como Rumanía, también Turquía o los países árabes en general, cocinan con muchas especies, pero aquí no. Aquí no tenemos demasiado integrado eso y las especies nos ayudan muchísimo en el apoyo de la digestión, sobre todo las carminativas, ¿vale? Pero para eso también hay que conocer el dosa para saber qué tipo de especies nos conviene, porque cada uno tiene sus cualidades. Hay especies calientes, hay especies enfriantes. Tú, por ejemplo, una especie caliente, picante, a un pita no se la puedes dar o al menos no se la puedes dar en exceso o cuando el pita está demasiado exacerbado. ¿Por qué? Porque le vas a aumentar el fuego, lo puedes irritar, ¿vale? O sea, un pita no te va a aguantar el picante y si lo aguanta, se acaba desequilibrando. Y sobre todo, yo he visto mucho que las personas pitas, sobre todo en México, cuando comen mucho picante, acaban con úlceras, con gastritis crónicas y con reflujo, con acidez. ¿Por qué? Porque están dando más fuego a su cuerpo, o sea, tienen un fuego ya exacerbado. Luego, evitar tomar o comer cosas muy frías, esto ya lo que había dicho antes.
Evitar distracciones cada vez que comemos, esto es muy importante. Tomarte tu tiempo, respirar y masticar bien. Aunque puede sonar muy cliché esto de pararte, de ponerte tu comida y pararte y tomarte tu tiempo, que muchas veces no se puede, sobre todo si comemos en el trabajo, nos dan un tiempo, ¿no? A lo mejor media hora para comer y por desgracia no es suficiente. Media hora para comer o 15 minutos, que también lo he visto, no es suficiente para comer. Bueno, se hace lo que se puede, pero la recomendación de la Ayurveda es, la comida tiene que ser un acto sagrado para ti y para tu cuerpo. Tiene que ser un acto de decir, bueno, estoy con mi comida, voy a decir algo ahora quizás políticamente incorrecto, pero no me jodan, ¿no? Como se dice aquí en España, porque sé que hay gente que a lo mejor están del otro lado. Aquí en España se utiliza la expresión de no me molesten, ¿no? No me jodan. Es así, cuando comes, tranquilidad, tómate tu tiempo, respira, mastica bien, hay que masticar bien, porque así facilitas que tu estómago pueda descomponer mucho mejor los alimentos, ¿vale? Os voy a hablar ahora del detox estacional, que es súper importante en Ayurveda. Cada vez que cambiamos de estación es importante, al menos dos veces, cuando cambiamos de perdón, de verano a primavera y de verano a otoño. Cuando cambiamos en estos dos momentos, hay que hacer un detox estacionario, ¿vale? Para limpiar el cuerpo. Así como la naturaleza cambia en cada estación, nuestro cuerpo también lo hace. Con cada cambio estacional se acumulan residuos, toxinas y desequilibrios. Por eso, hacer un detox suave y consciente en cada transición es clave para mantenernos livianos, sanos y livianos. Los cambios climáticos y de rutina, por ejemplo, son factores que acumulan estas toxinas. Los alimentos fuera de temporada o pesados. Sí, es muy común hoy en día comer alimentos fuera de temporada, por desgracia. Bueno, ahora tenemos alimentos todo el año, ¿verdad? Porque se cultivan todo el año, pero el cuerpo es sabio y el cuerpo tiene su horario biológico y el cuerpo sabe. Por eso, fijaros que en la primavera, sobre todo, se recomienda mucho tomar alimentos amargos para desintoxicar el cuerpo. Y qué curioso que cuando llega la primavera, y toda la primavera, están las alcachofas y los espárragos, que es su temporada, ¿verdad? Cuando acaba el invierno y cuando empieza la primavera. Es por eso, porque son alimentos amargos que desintoxican el cuerpo. Es decir, la naturaleza ya es sabia. La naturaleza sabe por qué hacen las cosas. No es casualidad que todo se tenga que cultivar en una época específica, ¿vale? Luego el estrés y las emociones reprimidas. Se habla mucho del estrés hoy en día, que es el mayor de los males, pero claro, tú dirás, bueno, ¿y con qué se come esto, no? O sea, se habla mucho del estrés y cómo evito el estrés. El Ayurveda tiene sus técnicas, tiene unas rutinas, tiene unas pautas para combatir el estrés, pero aquí la alimentación también tiene mucho que ver. Fijaros que los alimentos, cada uno están clasificados con unas ciertas cualidades. Y hay cualidades de algunos alimentos que pueden aumentar el estrés y otras que pueden disminuirlo. Y esto está relacionado con el dosha vata. Si tú estás teniendo una alimentación que aumenta el dosha vata, por correspondencia va a aumentar el estrés, ¿vale? Ahora, si tú estás equilibrando el dosha vata, que es el del estrés y de la ansiedad, también va a bajar estas emociones, ¿vale? Las emociones reprimidas sobre todo son de un kapha, porque el kapha como retiene mucho, retiene demasiadas emociones también. Entonces, para un CAFA, hablar sobre sus emociones o poner el voz, sobre todo, son terapias. Bueno, el Ayurveda sí tiene todo ese tipo de terapias para que las emociones también se puedan digerir, ¿sí? Porque aquí se ve todo como o sea, no es solo digestión, es todo, mente, emociones, cuerpo, ¿sí? Va todo ligado, no es una por un lado y otra por otro lado. Cuando ahora vamos, que tenemos, por ejemplo, ansiedad, estrés y tal, y vamos a un psicólogo, que digo, o sea, por lo general nunca nos hablan de la alimentación, lo ven como algo aparte, ¿no? O sea, bueno, vamos a tratar la ansiedad y tal, con palabras, con frases motivadoras, bueno, sí, pero luego la alimentación, ¿cómo está? Porque si seguimos aumentando esas cualidades que aumenta también el estrés, por un lado parece que lo estamos solucionando, pero por otro lado le estamos dando más de lo mismo. Entonces ahí choca, ¿vale? El sedentarismo o el exceso de actividad, y esto no quiere decir que ahora nos pongamos ahí fuera a meternos todos en un gimnasio y venga a darle, no, pero sí movernos, hacer algo, ¿sí? Aunque sea una caminata, aunque sea un poquito de movimiento de yoga, que el yoga está muy relacionado con el Ayurveda. Y aquí os diré algo, por si alguien es monitor o profesor de yoga, el yoga va ligado
va de la mano con el Ayurveda. El Ayurveda y el yoga, uno sin el otro, no pueden no existir. Cachorrito total. A ver, voy a silenciar otra vez el micrófono. Vale. Un practicante de yoga, o sea, un monitor, un profesor de yoga, es muy importante que sepa de Ayurveda. ¿Por qué? Porque incluso las posturas de yoga que se hacen, los ejercicios de yoga, no son todos para todo el mundo. Va ligado con los doshas. Hay unas posturas de yoga, unos ejercicios favorables para uno, favorables para otro, y que también se trabaja con las emociones y que ayuda a bajar el exceso tanto de estrés, de ansiedad o corregir alguna emoción a través del yoga. Pero para esto tienes que conocer la Ayurveda. ¿Sí? Vale. Entonces, cada estación incrementa ciertos doshas y altera el equilibrio interno. En la primavera se acumula el kapha. ¿Por qué? Por la pesadez, por la mucosidad y por la retención. En verano se acumula pita por el calor, aparece la inflamación y la irritabilidad. En otoño vata se desestabiliza por el aire. ¿Cómo es otoño? El otoño es muy frío, seco y con mucho aire, ¿verdad? Pues ahí es cuando vata se desequilibra y empieza la ansiedad, la sequedad y el insomnio. El invierno otra vez se desequilibra kapha porque vuelve a acumularse la congestión, los mocos, el letargo y la digestión lenta, ¿vale? Entonces vemos que las cualidades de cada estación incrementan el dosha, un dosha en cuestión. Por eso decía que es muy importante conocer también en qué estación estamos, o sea, los cambios climatológicos que hay, cómo estamos nosotros por dentro, y a raíz de ahí aprender qué necesitamos, ¿sí? Qué desequilibrios tenemos para saber qué darle a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, para haceros un resumen, Vata viene siendo el aire, la inspiración, ¿sí? Viene siendo como la idea, ¿sí? Vata es la idea. Ahora, para que esa idea se manifieste, o sea, se ponga en movimiento, necesitamos a Pita. Si yo, por ejemplo, quiero mover la mano, un dedo, primero está en mi mente, ¿verdad? Tengo una idea de quiero mover esto, quiero hacer esto, quiero darle una orden al cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que viene después Pita con la transformación, con el movimiento y lleva a cabo la acción de Vata. Dice, vale, vamos a moverlo. Y para poder mover la mano está Pita, ¿sí? Ahora, Pita, al ser demasiado fuego, demasiado, demasiado caliente, puede acabar irritando, quemando y destruyendo. Y ahí viene Kapha y dice, vale, vengo yo con el agua, con la estabilidad, con la paciencia, con la tranquilidad y pongo remedio a esto, ¿no? Es como pasa en el estómago. La mucosa del estómago, que es húmeda, es la que protege la pared del estómago para que el fuego de Pita no lo queme. ¿Veis cómo los tres están relacionados entre sí y son muy importantes los tres? Es decir, no van por separado. Los tres son importantes y los tres son necesarios. ¿Vale? Hasta aquí, ¿todo bien? Si tenéis alguna pregunta, por favor, dejádmelas ahora en comentarios o no sé si alguien quiere abrir micrófono y hablar. Yo, si alguien quiere, también puedo dejar que abra el micrófono. Si alguien levanta la mano, ahí tenéis un dibujito ahí abajo en vuestra pantalla que pone una mano. Kichari es bueno, sí. El plato de Kichari, el plato de Kichari es, el plato de Kichari es desintoxicante. Cuando se hacen los detox es un plato súper importante, siempre está en todos los detox, porque desintoxica. Para los tres, sí, para los tres. Ahora, el kichari se hace, como bien sabes, se hace con el arroz basmati y y con la judía mungo, ¿vale? Que puede ser el mungo dal, que ya viene partida, o la mungo entero, pero después se le añade verduras. Entonces, dependiendo de tu constitución, hay que ver qué tipo de verdura le añade, porque no es lo mismo, ¿vale? Es decir, un kafa, por ejemplo, necesita verduras amargas y astringentes para secar, y un pita necesita más dulces para apaciguar el fuego, para que no le irrite, ¿vale? ¿Se puede ser intolerante al arroz? Me crea muchísima inflamación, sí. Sí, pero ahí hay otras cosas, Lucía. Si tienes intolerancia al arroz, hay otras cosas que se tendrían que ver por la inflamación, ¿vale? No, mira, no demonicemos los alimentos, porque los alimentos no son malos, ninguno. Los alimentos no tienen nada de malo, ¿sí? El problema es que cuando nos desequilibramos y hay un exceso de algo, sobre todo Vata, se vuelve muy sensible.
Entonces, al volverse muy sensible, aparecen las intolerancias, pero no porque los alimentos son malos, sean malos, sino porque ha estado tanto tiempo en desequilibrio que el cuerpo ya no lo puede aguantar y se vuelve sensible. Entonces, cualquier cosa que le metas parece que nada lo aguanta y lo rechaza todo, pero no porque sea malo. Entonces, antes de eliminar cualquier alimento, habría que ver cómo estamos, ¿no? O sea, qué nos pasa, qué desequilibrios tenemos y demás, para saber qué sí, qué eliminar y qué no. Y a lo mejor tenemos que eliminar algo por un tiempo y después volver a recuperarlo, o sea, reintroducir el elemento cuando nuestra condición mejore, ¿vale? A ver, después, ¿qué beneficios tiene hacer la dieta detox en verano? Vale, cuando se hace la dieta detox, sobre todo lo que se van a eliminar son las toxinas del cuerpo y de la mente, ¿vale? Que es muy importante para prevenir. Aquí está el factor preventivo de la medicina ayurvédica, ¿vale? Cuando eliminamos toxinas, cuando hacemos estas depuraciones, nos adelantamos y eliminamos toxinas para que en el tiempo no se acumulen, porque sí o sí todos vamos a acumular toxinas, sí o sí, porque no se trata de hacer nada perfecto, no se trata de ahora ponernos a juzgarnos de que no hacemos una alimentación correcta o ver cómo hacer lo más correcto posible. No, no se trata de eso, ¿sí? Se trata simplemente de conocernos y vivir en equilibrio con lo que nosotros somos y con cómo es nuestro cuerpo, ¿vale? Y por eso es importante darle esta ayudita extra al cuerpo de eliminar toxinas. Después, el sistema inmune también se empieza a fortalecer. Cuando tú consigues eliminar estas toxinas, tu sistema inmune ya tiene más capacidad para combatir todo lo que le entre de infecciones, bacterias y demás. Estabilizas los dosas, otra vez te estás adelantando a que estos desequilibrios no vayan a más. ¿Mm? Aumenta la claridad mental y sobre todo previene las enfermedades, como bien decía. Las carnes y los huevos se incluyen en la alimentación ayurveda. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vale, aquí te voy a contestar, Lorena. A ver, voy a decirlo otra vez por dosas, por Vata, Pitta y Kapha. El que más, a ver, en general el Ayurveda recomienda la dieta vegana, ¿sí? En general la recomienda. Ahora, no la impone como tal. ¿Por qué? Ahora te explico por qué no la impone. De hecho, no impone nada, el Ayurveda no impone. Simplemente da una guía. Entonces, un Vata, por ejemplo, que piensa que es tan sutil, que tiene tanto aire, que no tiene densidad, necesita las carnes y más aún si se ha criado desde pequeño o pequeña, viene comiendo carne, ¿sí? Si no, o sea, si tú vienes teniendo una alimentación vegana de pequeña, evidentemente no, pero si tú has crecido en un ambiente de carne, carnívoro, si tú tienes un bata exacerbado, ojo, estoy hablando de un bata puro, digamos, exacerbado, donde no hay otros desequilibrios, ¿vale? Porque todo se tendría que ver, todo hay que cogerlo con pinzas, ¿sí? Aquí no estoy diciendo generalidades, ¿vale? Simplemente estoy dando como unas bases. Entonces, un bata sí que necesita las carnes porque necesita densidad, necesita nutrición, ¿sí? Si un bata se alimenta solo de cosas muy sutiles, muy livianas, muy ligeras, se acaba dispersando, se acaba yendo por los aires, no tiene densidad, no tiene arraigo. ¿Y qué pasa? Que se queda en la mente y empieza el miedo, empieza la ansiedad, el estrés, las alucinaciones, las depresiones, las enfermedades mentales. Mira, los psiquiátricos o los hospitales de enfermos mentales están llenos de personas bata, ¿vale? Porque eso es una característica muy bata. Y si nos miramos la alimentación de esas personas que están en esos sitios, o incluso incluso en los hospitales, ¿cómo es la comida de los hospitales? No tienen en cuenta que necesita, una persona en el hospital está muy débil, y eso es de bata. Cuando hay mucha debilidad o delgadez o tal, es muy bata. Entonces, tú tienes que ver, tienes que conocer cómo es el tipo el cuerpo de la persona para saber qué alimentación darle, porque si no le vas a hacer peor todavía, ¿vale? Y los huevos entran en la misma categoría, ¿sí? Ahora, si se come algo de carne, también es cierto que la Ayurveda recomienda, aunque sea para bata, recomienda que sea solo pollo y pavo, ¿vale? Que no sea carne ternera, que no sea cerdo y otras cosas, ¿sí? Que sea solo pollo y pavo. Vale, ¿qué más? Espera, voy a hacer otro inciso en esto. Kapha, por ejemplo, es el que menos carne debería comer, porque Kapha es el que más pesadez tiene. Kapha es el que más elemento tierra tiene. Entonces, Kapha necesita mucha liviandad, mucha desintoxicación, y la carne lo que hace es bloquearlo más, bloquea más los canales todavía porque es muy densa. Y el hígado sobre todo lo sufre, porque el hígado no puede depurar todas esas, eh,
todo lo que contiene el animal, que es bastante denso. Así, porque cuando tú te comes el animal, piensa que te comes todas sus emociones y lo que tiene el animal dentro, ¿vale? ¿Qué más? A ver, me encanta el arroz, pero últimamente me cae horrible. Bueno, Lucía creo que es la misma de antes que me decía, sí, Lucía, ahí tendría que ver, a ver, vamos a ser un poco coherentes. Si algo te cae mal, deja de comerlo. No lo comas, no te fuerces, porque el cuerpo te está avisando de que algo pasa. Ahora, esto no quiere decir que lo quites y ya está, y no prestas atención. No, no. Hay que prestar atención y hay que buscar a ver dónde está el desequilibrio, porque a lo mejor el arroz lo necesitas o lo puedes reintegrar después, pero primero necesitas volver al equilibrio, necesitas depurarte, limpiarte para volver a comer arroz, ¿sí? No se trata de abstenernos a cosas como te diría yo, o sea, yo tengo aquí el arroz delante, por ejemplo, y cada vez que lo veo tengo unas ganas de comérmelo, pero claro, como tengo esta imposición mía de que, uy, no puedo comerlo porque me sienta mal, porque tal, y estás con esa angustia de me lo comería y no puedo comerlo, eso al final te hace más daño todavía, porque eso es a nivel emocional también. Estás integrando una emoción de abstinencia que no es sana, ¿vale? Entonces hay que buscar a ver dónde está el desequilibrio, por qué no puedes comer el arroz y si en algún momento quizás lo puedas reintegrar, pero es que incluso si no lo puedes reintegrar después, en el momento en el que te das cuenta dónde está el desequilibrio, te desintoxicas, te purificas, por decirlo así, tu cuerpo mismo lo va a rechazar o te va a decir, no, no lo quiero, está aquí, lo vuelo y ni siquiera me apetece. Aquí os voy a poner una experiencia personal, por ejemplo, yo soy, voy a llamarlo vegetariana ahora porque solo como digo pescado, no, lácteos de vez en cuando, como queso fresco o leche de cabra, solo leche de cabra, de vaca no, muy de vez en cuando. Eh, pero esto lo digo porque carne, por ejemplo, carne y huevos no como, porque el cuerpo, yo tengo mucho CAFA y el cuerpo pues me ha pedido una desintoxicación, una purificación y tal, pero es que ahora tú me pones una carne delante y a mí no me apetece comerla, ¿vale? Incluso el olor, no, 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 el cuerpo no lo necesita. ¿Por qué? Porque al haber hecho ese trabajo de purificación, desintoxicación, ver cómo funciona mi cuerpo, al final te das cuenta, o sea, vuelves a tu origen y al estar en conexión con el cuerpo, no lo necesitas, ya no vas, ya no actúas desde la mente o desde el apego, porque también tenemos apego a los alimentos, ojo, ¿eh? Tenemos muchísimo apego a los alimentos porque así se nos ha enseñado, por cultura, porque socialmente también es difícil vivir en la sociedad o cuando tienes reuniones familiares y tal, ¿no? Eres el rarito o la rarita de la mesa de, no, yo no como carne, ¿cómo no vas a comer carne? ¿No? O sea, no, yo no como esto, ¿cómo no te vas a quedar en nada, te vas a desnutrir? Yo sé que la imposición social también afecta porque es duro convivir con eso, ¿no? Pero bueno, cuando te vuelves fuerte, al final lo llevas. Al final, bueno, ya está. Dejo ahí tu opinión y yo sigo en lo mío, ¿no? No me dejo influenciar. Pero pasa mucho. A ver, se puede basmati integral con el khichari, entiendo, ¿no? Para hacer un decto, sí. El basmati integral es más recomendable para vata, porque tiene fibra y le ayuda con el estreñimiento. Para un CAFA, por ejemplo, no tanto. O sea, para un pita se recomienda más el basmati normal, ¿sí? Pero sobre todo que sea basmati, ¿eh? No, nada de arroz redondo, ni el arroz de paella, ni nada. No, no, el arroz basmati. Si mi biotipo es bata pita, ¿cómo hago para mantener el equilibrio si las cosas que son buenas para mí son malas para otra? Buena pregunta también. A ver, hay alimentos que cuando tú los combinas, eh, o sea, por ejemplo, combinar un alimento, una verdura, mira, en cuanto a las verduras que tienen cualidades, algunas amargas, dulces, otras astringentes, para un vatapita las verduras dulces están en común, porque ¿qué es lo que tienen en común vata y pita? Es que los dos necesitan la dulzura para nutrir. ¿Vale? La dulzura para pita porque la apacigua el fuego, o sea, esa irritación que tiene pita la ablanda, ¿sí? La irrita, es como un calmante, ¿vale? Y en cambio bata lo nutre. Entonces, hay cosas en equilibrio, o sea, hay cosas en común entre cada uno que se pueden equilibrar. Pero aunque tú tengas este biotipo, si ninguno está en desequilibrio más que el otro, a ver, cuando hay uno más en desequilibrio que el otro lo vas a notar. Entonces siempre hay que atender al que está en desequilibrio primero, ¿vale? Para volver al origen. Pero después lo que tú tienes que mirar es cómo está el tiempo también afuera. Es decir, en qué momento de la vida estás.
también cuántos años tienes, en qué fase estás, si estás en la menopausia, si estás, o si no, si estás, mira, entre los 30 y 40 son la época de pita, que es cuando pita más se exacerba en personas que tienen más predominancia de pita, ¿vale? Luego, a partir de los 50, por decirlo así, 55, empieza la etapa vata. Por eso, con la gente mayor, las personas mayores, ya cuando están abuelas, cuando son abuelos, sufren mucho de artritis, de dolores articulares, se les rompe la cadera o las articulaciones muy fácil. Es porque entra en una etapa vata muy seca y la alimentación, evidentemente, tiene que ser contra vata, o sea, adaptada a vata. Se tiene que equilibrar con lo opuesto, no le puedes dar más vata, ¿vale? Cuando uno es más adolescente o más niño, hay una mezcla entre vata kapha, ¿vale? Entonces, todo esto es importante. Hay que ver en qué momento estás, cuántos años tienes, dónde vives, si estás cerca de la humedad, de la montaña, si hace frío, si hace calor, si es verano, es otoño, todo esto influye, ¿vale? Pero también hay alimentos que tienen una cualidad específica que le va bien a los dos. O si no, se combina con otro que apacigua a uno y el otro apacigua al otro, ¿vale? ¿Cómo se sabe qué tipo de dosa es cada persona? Pues, bueno, yo acabo de dar ahora una pequeña guía, pero luego, pues evidentemente habría que coger consulta. Si alguien tiene algún tipo de desequilibrio, pues o sea, tendría que coger consulta para ver eh, todo esto todo esto con tranquilidad, ¿vale? Igualmente, yo esta reunión creo que la estoy grabando, sí, la dejaré grabada por si alguien la quiere volver a ver, que yo he dado ahí una, una pequeña introducción, pero lo que os quería explicar de estos cereales, lo que decía antes que alguien me preguntaba sobre CAFA, es que el trigo sarraceno y el centeno son cereales secantes, ¿vale? Entonces, si una persona tiene un desequilibrio de vata con estreñimiento, sobre todo, y con colon irritable, sí, me recomiendas el detox. Sí, sí que te lo recomiendo, pero tendría que ver qué más síntomas tienes. Sí, tendría que ver si tienes alguna, o sea, tendría que ver qué desequilibrio exactamente tienes para poder acomodarlo un poco, pero sí, sí que se puede hacer. Entonces, el trigo sarraceno y el centeno no son recomendables para bata porque secan. Ahora bien, ojo, eso no quiere decir que no se puedan comer, sí, pero habría que ver de qué manera. Si tú te comes una tostada de trigo sarraceno, que ya de por sí al ser tostada es seca, no es crujiente, entonces todo lo que tenga la textura seca, seca aún más a bata. Si tú te lo comes con el ghee, que no sé si sabéis lo que es el ghee, que es la mantequilla clarificada, que es es la grasa más sana que hay, al tener esta cualidad untuosa de grasa y echárselo en el pan, luego le echas, por ejemplo, un poco de aguacate que también tiene grasa, ayudas a que esa sequedad del cereal no afecte tanto. ¿Veis cómo los alimentos, si sabemos, si conocemos las cualidades de cada uno, si, pues las podemos combinar de tal manera que no hace falta eliminar según qué alimentos, a no ser que haya un desequilibrio muy grande o una condición específica, ¿no? Más grave. Pero si no, eh, al saber combinarlas por las cualidades, en verdad podemos comer casi de todo, ¿sí? Simplemente hay que saber cuándo y cómo, ¿vale? Yo soy bata, me han detectado SIBO y verduras, frutas y cereales integrales, no sé por qué no me sienta bien, me da mucha hinchazón, gases. Claro, tienes el síndrome de intestino irritable, diarrea, pero no creo que sea sano comer cereales refinados, sobre todo como mucho arroz blanco cada día porque noto que me sienta muy bien y pollo, pero tampoco creo que sea muy bueno comer tanto. Uf, si yo te contara, Lila, he tratado a personas con SIBO y yo también lo he tenido, de hecho, y te puedo decir que la alimentación con el SIBO es bastante estricta, sobre todo al principio, y por darte así una guía muy rápida, se tienen que eliminar todo lo que sean harinas, azúcares de todo tipo, incluso las verduras y frutas azucaradas, como puede ser mango, piña, eh, verduras dulces como la batata, la patata también, pues son almidones, eh, las carnes también, porque son difíciles de digerir. ¿Pero por qué? Porque esas bacterias se alimentan de los azúcares y los almidones, ¿vale? Entonces, y de la humedad en sí. Entonces, los cereales húmedos, los almidones y demás, lo que van a hacer es alimentar más aún a las bacterias. Entonces, la alimentación ahí es muy estricta, pero es por un tiempo. Y después va acompañado de suplementos naturales.
que eso Ayurveda tiene bastante y son bastante buenos y funcionan. Funcionan porque yo los he probado. El almidón, claro, el almidón tampoco es bueno. El almidón no es bueno para las bacterias, para los parásitos como el SIBO, por ejemplo, porque los alimenta. El almidón se convierte en azúcar en el estómago, en el intestino, perdón. Y los azúcares también. Y luego los sulfitos o todos esos azúcares que hay de maltitol, eritritol, no, nada de eso, o sea, no. El arroz blanco, pero el basmati, si quieres, ¿vale? El arroz basmati sí que se podría, pero otro arroz no, el basmati tendría que ser, ¿vale? Bueno, chicas, chicos, lo voy a dejar aquí, que ya es 1 hora y media. Ha sido, no sé si ha sido mucha información o no, yo creo que sí. Entonces, nada, si queréis, yo el grupo que tenemos, si alguien está en el grupo, lo puedo abrir para que alguien, pues si quiere preguntar alguna cosa más, pues pueda abrir, pueda preguntar en el grupo y demás. Esto del detox también lo voy a poner en el grupo por si alguien se lo quiere mirar, ¿vale? Y hasta aquí, gracias a todo el mundo por haber estado aquí, por este tiempo y me alegro que os haya gustado. Bueno, gracias y hasta la próxima.